al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, desde esta calurosa. ¿Cuántos grados estamos, Toño? 34. 34 grados centígrados todavía a la sombra y a esta hora de la noche. Desde acá, desde esta calurosa San Antonio, Texas, te saludo, maestro. Maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador de No Apto para Cínicos en YouTube y miembro de esta familia sin censura. Maestro, buenas noches. Qué buena cobertura, querido Vicente, me sobrecoge y qué buena entrevista, qué buena entrevista. Fíjate que cuando los escuchaba a ti y a Antonio, en muchos sentidos me evocaron muchos recuerdos de la época en la que yo recorría de costa a costa la frontera entre México y Estados Unidos. Y una de mis primeras lecciones que aprendí como corresponsal y como reportero recorriendo el drama migrante, porque yo iba a la casa de historias, era que y tú seguramente ya te percataste de este ambiente de orfandad, de soledad que enfrentan los migrantes, de la rudeza de las condiciones, de la aversión del público a que les cuentes este tipo de historias. Es una cosa realmente extraña la aversión que siente la gente hacia los dramas de los migrantes. Es como si no les gustara este lado doloroso, este lado tan rudo, tan brutal. A la gente, ¿sabes? Esconden la cabeza, quieren mirar hacia otro lado, pero uno como reportero tiene que seguir. Y cuando estabas hablando con este personaje de la iglesia, yo descubrí, recorriendo la frontera de cabo a rabo, que las iglesias son una mina de oro. Son las principales, son este refugio que encuentran los migrantes a la hora de sentirse tan perdidos, tan dolidos. Imagínate cuando yo recuerdo muy bien que una vez acompañé a un sacerdote a comunicarle a una mujer que su hermana se había ahogado junto con su esposo en el río Bravo. La hermana tenía bajo su custodia a los 3 niños, chiquiticos. Entonces, son historias tan dramáticas, tan brutales. Y luego otra cosa fascinante, que es la de la última parte que te responde, es a propósito de un estado como Texas, que Greg Abbott es un bigot, es un racista, es un antiinmigrante. Él decía que a mí no me importa si son católicos o no, a mí no me importa si son blancos, negros, cafés, morados, amarillos, lo que sea, son seres humanos. Y fíjate que yo, a pesar de que yo no soy no soy un católico convencido, yo soy más bien agnóstico, yo me hermané con muchos de estos sacerdotes, de estos religiosos, porque nos encontramos en este territorio común que se llama derechos humanos. Los derechos humanos van más allá de fronteras, van más allá de políticas rojas, azules, demócratas, republicanas, de derecha o de izquierda, son derechos humanos. Entonces, tú ahora mismo con mi querido Toño, están navegando por sabes, en medio de una atmósfera densa, a veces difícil de digerir, de tragar en poco tiempo, todas estas sensaciones que están experimentando, ¿no? Ya quizá en la noche, cuando estén solos, a lo mejor van a estar reflexionando sobre eso, porque son historias duras de tragar. Y si para ustedes y para nosotros son duras de tragar, a veces para la gente rehuyen de estas historias. Es parte de la naturaleza humana, Claro. pero yo creo que el gran mérito de ustedes, a mí se me hace una excelente entrevista, es una entrevista que te habla. Fíjate nada más el tono de humildad de este religioso que te contesta, que se conmisera. Y si la comparas con los funcionarios diplomáticos, que suelen ser bastante petulantes y arrogantes, tú dices, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Por qué un religioso que yo entiendo que tenga vocación, pero y fíjate, quienes están realmente en la trinchera no son los funcionarios diplomáticos, ¿eh?
Ellos sí tienen que salir al paso de situaciones, pero quienes están realmente en la trinchera son esta gente, los religiosos. ¿Por qué? Porque los migrantes son los que experimentan, ahora sí que esta es una experiencia religiosa, y se aferran a ellos, encuentran una autoridad superior en un religioso que en un funcionario diplomático, que en un cónsul. ¿Por qué? Porque esos religiosos tienen la capacidad de abrazarlos, de llorar con ellos, de protegerlos, de arroparlos, porque les toca darles de comer, ver que queden bien, que contacten con sus familiares. Ellos te narran cómo ofrecen el hotel, el lugar donde van a ir los familiares. Es decir, estas comunidades religiosas que se distribuyen a lo largo de la frontera, si no tuviéramos estos religiosos, que para mí es la principal trinchera, yo no sé qué serían de muchos migrantes, porque los consulados sí, ok, hacen su trabajo, a veces de manera eficiente, a veces no de manera tan eficiente, a veces de manera automática, pero lo que sí es muy cierto, y yo creo que merece un reconocimiento, este personaje al que acaban de entrevistar, es el corazón que te entregan cada vez que arropan a estos migrantes, ¿no? Que están con ellos las 24 horas del día. No como los medios de comunicación que llegan, hola, chao, ¿qué te pasó? Pum, 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 adiós, y así, ¿no? No, esta gente está ahí continuamente. Y realmente, qué bueno que entresacaron esa entrevista, Vicente, porque a mí una entrevista de este tipo me dice mucho más que la que te pudo haber dado un cónsul o el propio canciller de Guatemala, al que entrevistaste también en exclusiva esta mañana. Así es que, pues, ¿qué quieres que te diga, chaval? Y Toño, la verdad es que yo he estado pegado a la cobertura, me ha encantado. Yo creo que es un gran servicio para la comunidad migrante, pero también para el gobierno de México, la opinión pública en México, y yo digo bravo a esta cobertura, querido amigo. Gracias, Jaime. Y desde aquí, nada más para cerrar ese tema, lo que dije hace rato. Tanto estuvimos chingando la madre desde la comunidad proinmigrante que queríamos nuestros derechos políticos plenos, que queríamos representación en el Congreso mexicano, y ahora que tenemos diputados migrantes, pues los diputados y diputadas migrantes brillan por su ausencia, ¿dónde están los diputados y diputadas migrantes? Del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Morena. ¿Dónde están los diputados migrantes, los legisladores migrantes? No me refiero a los republicanos y demócratas de este lado de la frontera, que también deberían de estar aquí. Por ejemplo, los de origen mexicano, sobre todo. Me refiero a los legisladores en México, que están en la Cámara de Diputados por el factor migrante. Acá se murieron 53, 27 de origen mexicano. Y yo no he visto a ni uno solo de ningún partido. Ahí te lo dejo de tarea, mi querido Jaime. Y hablando de partidos,